Los compañeros de clase se reían de sus dientes de burro, pero unos años más tarde sorprendió a todos. Jessica McDaniels caminaba por los pasillos de su colegio con un peso mayor que el de su mochila, la carga del cruel apodo de dientes de burro que le habían puesto sus compañeros debido a su condición dental. Cada día se desarrollaba como un eco implacable de los últimos susurros que se deslizaban por los pasillos a su paso. Los dedos la señalaban en la cafetería y las risas resonaban en el patio de recreo, atravesándola como fragmentos de cristal. Su sonrisa, que debería haber sido un faro de su alegría juvenil, se había transformado en un símbolo de profunda vergüenza y aislamiento. Aprendió a hablar con una cuidadosa risa de labios cerrados, ocultando la parte de sí misma que evocaba tales burlas. En el espejo, Jessica no veía la sonrisa inocente de un niño, sino una fuente de burlas, un recordatorio de su alteridad. El patio del colegio, que antes era el patio de la inocencia, se convirtió en un campo de batalla, donde su autoestima fue la víctima. Las risas de sus compañeros, que antes eran una melodía, ahora sonaban como una cacofonía de juicios, reforzando su sensación de alienación. Pasaba los días sumida en una bruma de soledad, y sus ojos, antes brillantes, se apagaban bajo la sombra de las burlas de sus compañeros. En la tranquilidad de una habitación, lejos de las miradas indiscretas y las palabras penetrantes, Jessica encontraba a menudo consuelo. Su reflejo en el espejo era un recordatorio constante de su difícil situación. Pero en los momentos de soledad se permitía soñar con un día en que su sonrisa trajera calidez en lugar de desprecio, en que pudiera reír libremente sin miedo al ridículo. Pero a medida que el sol salía cada día, también lo hacía su realidad, destrozando la frágil esperanza de sus ensueños nocturnos. Su viaje a través de la adolescencia fue un grito silencioso y una batalla interna contra la implacable marea de burlas. El mundo le enseñó a encogerse, a disminuir su presencia, a ser menos de lo que era, todo por una sonrisa que no se ajustaba a las normas tácitas. Sin embargo, bajo las capas de dolor y duda de sí misma, ardía un destello de resiliencia. No era visible para quienes se burlaban de ella, ni siquiera para la propia Jessica la mayoría de los días, pero era un desafío silencioso, una negativa a dejarse definir por las estrechas percepciones de los demás. Esta resistencia era su armadura invisible, que guardaba la brasa de la esperanza de que algún día las cosas cambiarían, de que se alzaría por encima de los susurros y las risas, no con una sonrisa de labios cerrados, sino con una sonrisa lo bastante amplia como para eclipsar las sombras de su pasado. Al entrar en la edad adulta, Jessica McDaniels albergaba la esperanza de que las sombras de su pasado escolar se disolvieran a la luz de los nuevos comienzos. Su compromiso, un hito que afrontó con una mezcla de alegría y temor, debía ser una celebración del amor, un punto de inflexión que marcase el final de un capítulo y el comienzo de otro más esperanzador. La fiesta de compromiso fue un tapiz de risas y luces tenues, con amigos y familiares rodeándoles a ella y a su prometido en un cálido abrazo. En ese momento, con una copa de champán reflejando las centelleantes luces de las hadas, Jessica se permitió una rara y desinhibida sonrisa. El obturador de una cámara captó ese momento, congelando su felicidad en un marco digital. Pero la alegría se transformó en horror cuando esa fotografía suya empezó a circular por internet. La imagen que encapsulaba su felicidad se convirtió en un recipiente para el ridículo, mientras desconocidos sin rostro en las redes sociales diseccionaban y se burlaban de su aspecto. La misma sonrisa que antes había sido símbolo de su recién descubierta felicidad era ahora blanco de la crueldad en el coliseo digital. La propagación viral de su foto era como un incendio incontrolable y devastador. Su teléfono se convirtió en la caja de Pandora de las notificaciones. Cada día un recordatorio de su renovada difícil situación. Los comentarios anónimos y venenosos recordaban las burlas de su infancia, pero a una escala que nunca habría imaginado.
Su momento más íntimo de alegría era ahora un espectáculo público de vergüenza. Jessica se encontró retrocediendo en espiral hacia los oscuros pasillos de su pasado. Cada palabra cruel era un recuerdo inquietante de los años del patio del colegio. La ironía era amarga, su momento más feliz transformado en un espectáculo para escarnio público. El reino digital, un lugar en el que quería refugiarse y conectarse, se volvió hostil. Su anonimato alimentó un aluvión de comentarios despiadados. El coste psicológico fue inmenso. Pasó noches en vela revisando los comentarios, cada uno de los cuales era un puñal para su autoestima. En el espejo, ya no veía a la mujer que había reído y bailado en su fiesta de compromiso. En su lugar, vio a la encarnación de cada palabra genial, escrita en las secciones de comentarios. La preciada foto se convirtió en un símbolo de su vulnerabilidad, en un mundo en el que se afirmaba el papel de la privacidad, y la crueldad estaba a un clic de distancia. Este resurgimiento del acoso en la era digital puso de manifiesto una dura realidad. Internet, con toda su capacidad de conexión y comunidad, también albergaba un oscuro trasfondo de acoso cibernético. Para Jessica, la experiencia fue un duro recordatorio de lo rápido que la alegría puede convertirse en desesperación bajo la mirada implacable del mundo online. Su historia, una mezcla de dolor personal y espectáculo público, arroja luz sobre el profundo impacto que las redes sociales pueden tener en la vida de las personas, donde una sola publicación puede reavivar viejas heridas y crear otras nuevas en la vasta extensión no regulada del universo digital. En la turbulenta estela de la foto viral de Jessica McDaniels, surgió un faro de esperanza de una fuente inesperada. Crystal Stark, una antigua compañera de clase que había presenciado en silencio las luchas anteriores de Jessica, dio un paso adelante. Conmovida por el resurgimiento del dolor, su antigua compañera de clase estaba soportando. Crystal encendió una chispa de cambio con un gesto sencillo pero poderoso, iniciando una campaña de recaudación de fondos para la cirugía dental de Jessica. Este acto de bondad se propagó por el ámbito digital, transformando las mismas plataformas que habían sido escenarios de burlas en dos escenarios de solidaridad. Cuando la campaña de recaudación de fondos se puso en marcha, no era solo una petición de donativos, era una llamada a las armas contra la injusticia a la que se había enfrentado Jessica. La historia de su difícil situación y la iniciativa de los cristales empezaron a difundirse, no con la virulencia de la burla, sino con la calidez de la empatía. Desde detrás de pantallas y teclados, desconocidos conectaron con la historia de Jessica. Cada donación, grande o pequeña, era un testimonio del poder colectivo de la compasión. Personas de diversos rincones del mundo que nunca habían conocido a Jessica se sintieron conmovidas por su resistencia y su acto de bondad en los cristales. Los comentarios en la página de recaudación de fondos se convirtieron en mensajes de apoyo que contrarrestaban la crueldad que antes había dominado su presencia en Internet. El contraste era marcado y reconfortante. Antes había palabras duras y juicios. Ahora había palabras de ánimo e historias de experiencias compartidas. Cada contribución era un hilo y un tapiz creciente de apoyo comunitario, que tejía una historia muy distinta de la que Jessica había estado viviendo. En medio de esta oleada de apoyo, Jessica observaba asombrada. La campaña no solo recaudó fondos, sino que le levantó el ánimo. Vio su historia a través de los ojos de esos desconocidos, no como una historia de victimismo, sino como una saga de supervivencia y fortaleza. Su amabilidad se convirtió en un espejo que reflejaba una versión de sí misma que había olvidado, una versión que no se definía por su apariencia, sino por su espíritu perdurable. Crystal, a su manera, había puesto en marcha algo extraordinario. Demostró que las mismas herramientas digitales que permiten el anonimato y la crueldad también pueden fomentar la conexión y la curación. Una campaña era algo más que una simple recaudación de fondos. Fue un testimonio del poder de la empatía humana, un recordatorio de que incluso en la era de las interacciones digitales impersonales, la compasión aún puede prosperar. La solidaridad que sintió Jessica fue abrumadora.
Se dio cuenta de que por cada persona que decidía hacer daño, había muchas más que decidían ayudar. La campaña no solo la acercó a la cirugía que tanto necesitaba, sino que también le devolvió la fe en la humanidad. Fue un esfuerzo colectivo para enderezar el rumbo, un brillante ejemplo de cómo, incluso en los momentos más oscuros, puede haber luz, no solo al final del túnel, sino a lo largo del camino, en forma de corazones bondadosos y manos amigas. Jessica McDaniels estaba sentada en la clínica dental, con el corazón palpitándole con una mezcla de anticipación nerviosa e incredulidad. El camino hasta ese momento había sido un laberinto de dolor y vulnerabilidad. Sin embargo, aquí estaba, gracias a la amabilidad de unos desconocidos y a un médico compasivo que había ofrecido sus servicios gratuitamente. No era una cita rutinaria cualquiera, era el día en que su vida cambiaría. Mientras la doctora trabajaba porque sí, el mío fue un torbellino de recuerdos, las burlas, la foto viral, el peso aplastante del ridículo público y la inesperada oleada de apoyo que le siguió. Pensó en cada persona que había donado, que había enviado mensajes de ánimo y en cómo su bondad colectiva la había traído hasta aquí. Cuando terminó la operación y el médico le entregó un espejo, era una mujer a la que apenas reconocía. Habían desaparecido los rasgos que la habían convertido en blanco de tanta crueldad, sustituidos por una radiante sonrisa de confianza. Fue algo más que una transformación física. Fue como un renacimiento. La mujer del espejo le devolvió la sonrisa y, por primera vez en años, Jessica sintió una oleada de alegría auténtica y desprevenida. El reflejo le mostró no solo una nueva dentadura, sino un nuevo capítulo de su vida, libre de las sombras de su pasado. Con su nueva confianza, Jessica se convirtió en un faro de esperanza y resistencia. Adoptó su historia no como un relato de victimismo, sino como una poderosa narración de superación de la adversidad. Empezó a dar charlas en escuelas y centros comunitarios, compartiendo su viaje para luchar contra el acoso. Su mensaje era claro y contundente. La amabilidad importa, las palabras tienen peso, y es crucial oponerse al acoso y a todos sus foros. Los discursos de Jessica resonaron entre su público. Conectó con personas que se habían enfrentado a sus batallas, ofreciéndoles la empatía que ella desea, anhelaba. Su historia se convirtió en un catalizador del cambio, inspirando a otros a ser más compasivos y a pensárselo 2 veces antes de pronunciar palabras que podrían marcar a alguien de por vida. La transformación de su sonrisa fue pareja a la transformación de su espíritu. Donde antes había una niña que se sentía disminuida por el mundo, ahora se erigía una mujer que empoderaba a los demás con su fuerza y valentía. El viaje de Jessica cerró el círculo de víctima de burlas crueles a defensora de la amabilidad y la comprensión. Su historia concluyó con una nota de esperanza y posibilidad, y fue un testimonio de la idea de que incluso las experiencias más dolorosas pueden conducir a un profundo crecimiento y cambio. Jessica McDaniels, antes definida por su enfermedad dental, se había convertido en un símbolo de resiliencia. Un recordatorio de que, con empatía y fuerza interior, cualquiera puede superar la adversidad y lograr un cambio positivo en el mundo.